Buenas tardes. Bueno, pues se retoma este ciclo con una conferencia del doctor Juan Francisco Peña Martín, que creo que bueno, es sobradamente conocido de todos los que estamos aquí. Eh, es profesor honorífico de la Universidad de Alcalá, es miembro del Instituto Universitario Miguel de Cervantes, antiguo catedrático de literatura del Instituto Complutense. Es doctor con una tesis sobre el teatro de Francisco Nieva, que publicó en la Universidad de Alcalá en el año 2001, y también ha publicado varios libros sobre este mismo autor, una edición de su obra completa, y también Francisco Nieva, un teatro en libertad. Profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense entre el año 1985 y 1994 y del mismo instituto de la Universidad de Alcalá entre el año 1999 y 2004. Profesor del programa Sócrates Erasmus de la Universidad de Alcalá para impartir clases de literatura española en las universidades italianas de Udine y Verona y en la sueca de Liverpool. Ha investigado y publicado diversos estudios sobre el teatro romántico español, sobre Zorrilla, sobre Álvaro La Fuerza del Silo, de Pepe de Rivas, o la Conjuración de Venecia de Martínez de la Rosa. Pero también ha investigado diferentes aspectos de la generación del 27, ¿no? Y ha colaborado pues, en la edición de la antología de la generación del 27, en otra antología de Alberti y en las bodas de sangre de Lorca. Ha redactado también una guía de lectura de las 100 mejores poesías de la lengua castellana, seleccionadas por Luis Alberto de Cuenca, obra que recomiendo. Yo la he leído y la verdad es que es un verdadero disfrute. La selección está muy bien realizada. Entre el año 2008 y 2013 dirigió el ciclo de poesía en el Corral y desde hace 6 años este ciclo de conferencias en la Vuelta de Alcalá en la cultura y en la historia. Hasta este año, pues, en colaboración con el señor López Huerta. Tras su fallecimiento, pues ya es Paco pues, el que lo lleva directamente. Ha impartido también varios cursos, el tiempo de Cervantes, del romanticismo al realismo, literatura del siglo XX y muchas conferencias sobre diferentes temas literarios, ¿no? Ha sido profesor de literatura en la Universidad de Mayores de la Universidad de Alcalá entre el año 98 y 2015, director de Cultura de la Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento entre 2012 y 2018 y actualmente es asesor académico del Centro para la Divulgación del Conocimiento Universitario. Además de varios poemas publicados en diferentes revistas, es autor de dos poemarios, Hojas de Insomnio, de 2007, y Los Cuentos de Quijote, 2008, en colaboración con Manuel Vegas. Y bueno, pues ha editado los mejores poemas de amor en español y en 2018 publicó Cervantes y la libertad de las mujeres, otro libro que recomiendo encarecidamente porque es absolutamente fundamental para comprender la visión, la valoración que tenía Cervantes de la mujer. Hay que tener en cuenta que Cervantes vivió toda su vida rodeado de mujeres. La influencia tan importantísima que tuvieron en su vida y naturalmente en su obra. Esta obra que digo, Cervantes y la Universidad de las Mujeres, fue editada por el Instituto Miguel de Cervantes de la Universidad de Alcalá y en 2021, el año pasado, publicó Cervantes en Alcalá, de coedición del Ayuntamiento y de la Universidad de Alcalá, una obra que también recomiendo para comprender, para conocer la relación de Cervantes en Alcalá, los hitos cervantinos que aún permanecen en Alcalá y que en algunos casos son muy poquito conocidos y que también nos sirven un poco para conocer pues la influencia y la valoración en Cervantes de su ciudad natal. Bueno, el currículum de Francisco Peña, de Paco Peña, es amplísimo. Creo que con esto pues, son unas pinceladas que bueno, pues nos permiten una aproximación a toda una vida de trabajo, de dedicación a la enseñanza, a la investigación
y a la literatura. Entonces, bueno, pues está más que justificada la conferencia que nos da hoy, que además es un tema que yo ya le he oído en algunas otras ocasiones porque es un tema que le interesa muchísimo, y es Lope de Vega, la biografía que nos va a ofrecer de Lope de Vega, en el que veremos también la relación de Lope de Vega en Alcalá, en su época de estudiante de la Universidad de Alcalá, y luego posteriormente ocupándose pues, de algunos aspectos concretamente geográficos de la geografía complutense, ¿no? Bueno, pues Paco, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Todo esto son ni más ni menos que años encima, ¿eh? No pueden decir que es otra cosa, que tiempo y tiempo y tiempo, ¿eh? Cuando uno ya tiene unos cuantos años, pues le van acumulando encima las diferentes, como en la portada de la Universidad de Alcalá, que si os fijáis un poco, en la entrada de la puerta, justo en el central, hay dos angelotes, niños, que tiran de una guirnalda, y esa guirnalda va hacia unos jóvenes que están en los extremos y están tirando de la guirnalda, vamos viendo los niños, después los jóvenes, y justo debajo de los jóvenes hay dos ancianos encorvados sobre los que cae el peso de la guirnalda. Es el tiempo, es el paso de la vida, que cae sobre los años que tienen ya las personas mayores que llevan a cuestas todo el peso de la vida. Pues cuando vayáis a la fachada de la universidad, fijaos, porque el paso del tiempo es uno de los temas reiterados en la fachada de la universidad. En el libro que ha citado Vicente, al que le agradezco muchísimo su presentación y su presencia aquí con nosotros, que ya le conocéis, es el cronista oficial de la ciudad, además también, y luego ya también nos dará una charla dentro de unos días. En el libro de Cervantes en Alcalá, uno de los capítulos, un minuto nada más, se dedica a hablar de la fachada de la universidad como la creación del Renacimiento que aprende Cervantes. Y la fachada de la universidad es un auténtico libro abierto sobre la que era la cultura del Renacimiento en aquella época, y cada una de las imágenes tiene una simbología especial. Ahí vais a ver claramente la fugacidad de la vida, las calaveras aladas, vais a ver la Minerva guerrera y la Minerva sabia, vais a ver el paso del tiempo en la parte de arriba también. Hay un montón de simbología que realmente es absolutamente espectacular para entender un poco todo ese movimiento cultural del Renacimiento en las imágenes de la Universidad de Alcalá. Pero bueno, ese es otro tema distinto del que otra vez hablaremos también. Vamos a hablar de Lope de Vega. Meternos con Lope de Vega, la verdad es que es muy difícil, porque intentar resumir una biografía como la de Lope de Vega en una hora es complicadísimo. Lope de Vega daría fácilmente para un curso de 20 o 30 horas y aún no terminaría. Lope de Vega tiene una característica fundamental que es la que le hace tan interesante. Ha llevado una vida apasionada, apasionada en el sentido además etimológico de la palabra, vive todo con pasión, ardorosamente apasionado. Pero es que además de vivir apasionadamente su vida, Lope de Vega ha ido trasladando a la literatura cada uno de los momentos vitales que ha ido disfrutando o sufriendo, porque también ha sufrido, evidentemente. Y ha convertido en literatura de excepcional calidad cada uno de esos pasos que ha ido viviendo. Por tanto, lo mejor que podemos hacer para entender quién es Lope de Vega y lo que ha sido su vida es ir viendo sus poemas. No tenemos más que ir viendo sus poemas y vamos viendo claramente cómo cada uno de los aspectos vitales de Lope de Vega aparece convertido en un magnífico poema, hasta su nacimiento, hasta del momento de nacer habla, y eso que no había nacido. Y dice que cuenta la historia, él lo cuenta, supongo que será verdad, y si no, evidentemente lo convierte en literatura, con lo cual ya no sabemos lo que es verdad y mentira, y nosotros no lo creemos y ya está, que su padre, que era, parece ser que un poco mujeriego, de casta levina al galgo, pues se escapó de las montañas de Cantabria detrás de una mujer que estaba en Madrid. Y la mujer de este hombre, del cántabro, del padre de Lope de Vega, la madre de Lope de Vega, antes de quedarse embarazada de Lope de Vega, vino detrás de su marido diciendo: si tú te vas a Madrid a buscar a una, yo me voy contigo para evitarlo. Y en efecto, llegó aquí, se encontró con él cerca de la puerta de Guadalajara en Madrid, se reconciliaron, y de ese momento de reconciliación nació Lope de Vega. Siguióle hasta Madrid de celos ciega. Os leo cómo lo cuenta Lope de Vega.
su amorosa mujer, porque él quería una española Helena, entonces griega. Hicieron amistades y aquel día fue piedra en mi primero fundamento la paz de su celosa fantasía. En fin, por celos soy, qué nacimiento. Imaginadle vos que haber nacido de tan inquieta causa fue portento. O sea, ya estamos hablando de cómo ha nacido producto de los celos de su madre con su padre. ¿Eh? Celosa la madre, le persigue al padre y ala, nace Lope de Vega. Y ahí le tenemos. Nació el 25 de noviembre de 1562 en Madrid, Lope de Vega, y de su infancia no tenemos muchos datos, algunos exagerados, porque Juan Pérez de Montalbán, que era su admirador y biógrafo, escribió una biografía de Lope muy reciente, nada más morir, además era amigo de Lope de Vega, nos cuenta unas historias de Lope de Vega muchas veces absolutamente inventadas. Y nos dice lo siguiente de su infancia, Pérez de Montalbán. Dice, a los 5 años leía en romance y en latín. A los 5 años leía en romance y en latín. Y era tanta su inclinación a los versos que mientras no supo escribir, repartía su almuerzo con los otros mayores porque le escribiesen lo que él dictaba. Pasó después a los estudios de la Compañía de Jesús, donde en 2 años se hizo dueño de la gramática y de la retórica, y antes de cumplir 12 años tenía todas las gracias que permite la juventud curiosa de los mozos, como es danzar, cantar y traer bien la espada. Un niño prodigio. No cabe la menor duda que Lope era un genio, pero quizá eso de que con 7 años ya dominase la gramática y la retórica es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Él mismo, el mismo Lope, habla de su formación. Y en la Dorotea escribe, dice, mi educación no fue como de príncipe, pero con todo eso quisieron mis padres que aprendiese virtudes y letras. Enviáronme a Alcalá con 10 años. Con 10 años. Tampoco está claro que llegase aquí con tan pocos años, de ninguna de las maneras. Que tendría, acompañado por otra persona, para que me sirviese de ayuda y amigo, como lo ha hecho sin singular amor y lealtad. De la verdad que digo, dice Lope de Vega de sí mismo, que miente tanto como su amigo, de la edad que digo ya sabía yo la gramática y no ignoraba la retórica. Descubrí razonable ingenio, prontitud y docilidad para cualquier ciencia, pero para lo que mayor la tenía era para los versos. De suerte que los cartapacios de las lecciones me servían de borradores para mis pensamientos y muchas veces las escribía en versos latinos y castellanos. Comencé a juntar libros de todas letras y lenguas, que después de los principios de la griega y del ejercicio grande de la latina, supe bien de la toscana y de la francesa tuve noticia. O sea, está diciendo que hablaba francés, italiano, latín, español, inglés no, porque en aquella época el inglés no se llevaba. Entonces, ahí tenemos, por tanto, cómo él mismo se autoalaba en estos momentos. Y lo repite muchas veces. En el arte nuevo de hacer comedias, por ejemplo, dice que escribía las comedias, dice, y yo las escribí de 11 y 12 años, de a 4 actos y de a 4 pliegos, porque cada acto un pliego contenía. O sea, con 12 años escribía obras de teatro. Y esto es posible que sí, porque además en los jesuitas, que es donde estudió la Compañía de Jesús en Madrid, una de las actividades que los jesuitas llevaban adelante con los alumnos era precisamente la actividad teatral, escribir teatro y representar teatro. Y Lope de Vega posiblemente fuese uno de los alumnos aventajados en eso de escribir teatro en el momento de que estaba estudiando con la Compañía de Jesús, con lo cual ya a partir de ahí siguió escribiendo teatro, como podéis imaginar, toda su vida. Aquí estudió, en Alcalá. El primer contacto que tiene con Alcalá de Henares es que está estudiando. No se sabe exactamente qué año vino. Hay unos estudiosos que hablan de que estuvo aquí entre el 77 y el 82 y otros que estuvo entre el 81 y el 82. Unos hablan de 4 años, otros de 2 en Alcalá de Henares. Pero que estuvo aquí seguro, porque también lo dice él mismo. Dice, crióme don Jerónimo Manrique y el Colegio de los Manrique. Si hoy vais al Parador, veréis una placa dedicada a Lope de Vega, porque ahí estaba el Colegio de los Manrique, donde estudió Lope de Vega. Justo entre el Santo Tomás y el Parador, ahí estaba el Colegio de los Manrique. Dice, crióme don Jerónimo Manrique, estudié en Alcalá, bachilleréme. No está muy claro que alcanzase el bachillerato, pero él lo dice, que lo tenía. Hay muchas cosas que hay que tomar siempre con muchas pinzas, porque Lope de Vega, como su amigo Pérez de Montalbán miente, pues él también se inventa un montón de cosas. Bueno, si habéis leído biografías de cualquiera por ahí,
os habéis dado cuenta que la mayor parte de las autobiografías tienen una cantidad de mentiras tremendas, ¿eh? Se inventan la mitad de las cosas, pero a quién no le gusta quedar bien, ¿no? Pues ahí está, Lope de Vega también lo hace, como es lógico. Dice, crióme don Jerónimo Manrique, estudié en Alcalá, bachilleréme, y estuve de ser clérigo a pique. Cegóme una mujer, aficionéme, perdóneselo Dios, ya soy casado. Quien tiene tanto mal, ninguno teme. Luego, por tanto, el estudio de el Lope de Vega en Alcalá tenía la finalidad de alcanzar los estudios necesarios para ser clérigo, para ser cura. Porque al fin y al cabo ser clérigo era una forma de solucionar la vida. Cuando uno alcanza el estado sacerdotal, enseguida tiene prebendas, tiene negocios, tiene ingresos y ya no tiene ningún problema. De hecho, incluso le veremos al final de su vida que también acabó siendo cura. Pero al principio, esa mujer que se le cruzó por medio aquí en Alcalá de Henares rompió esa finalidad de llegar a ser clérigo y, evidentemente, por tanto, acabó con su vocación, porque el amor para él era mucho más importante que cualquier otra cosa. Y aquí, estando estudiando, fue descubriendo. La mujer que se supone que se le cruzó aquí en Alcalá de Henares es una mujer que él convierte en otro nombre poético. Siempre convierte a las mujeres, a sus amantes maravillosas, en un nombre poético. Bueno, a todas las amantes. Con la mujer con la que se casó, con la segunda mujer, que fue la que duró más el matrimonio, esa se llamó Juana y era Juana. Las otras, sin embargo, tienen cada una su nombre poético correspondiente. Esta era Marfisa. Algunos investigadores han dicho que posiblemente Marfisa estaba vinculada con una familia hidalga de Alcalá y le han puesto nombre, pero no hay ningún dato completo. Realmente no sabemos quién es esa tal Marfisa que había en Alcalá de Henares. Y le tenemos ahí. ¿Qué os voy a decir? Podíamos leer este soneto que conocéis todos para ver claramente lo que es el amor para Lope de Vega. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Esta mezcla de elementos antitéticos en todo el amor, que tiene su parte dulce y su parte amarga, como decía la Celestina, es una dulce llaga, el amor, pues está aquí marcando claramente la forma de entenderlo. Y Lope de Vega lo vivió apasionadamente y a Marfisa le escribió: amor, que amor en cuanto dice miente, me dijo que a seguirle me inclinase. Lo que entonces medré, mi edad lo siente. Mas como yo beldad ajena amase, dime a letras humanas, y con ellas quiso el poeta amor que me quedase. No se dio a letras religiosas, se dio a letras humanas porque el amor tiró de él con tanta fuerza que le llevó por esos derroteros. No cabe la menor duda que además Lope vivía de tal manera la pasión amorosa que realmente cada uno de los momentos que vive, al convertirlos en poesía, lo estamos viendo con total sinceridad. O sea, realmente, si él tuvo 7, 8 o 10 mujeres en su vida, bueno, que sepamos, a lo mejor hubo más, se enamoró de todas, de todas. Eso sí, el amor le duraba lo que le duraba, pero se metía de lleno en la pasión amorosa y vivía apasionadamente cada una de las aventuras que tenía en su vida. Y esa fuerza amorosa fue el elemento central del motor de su vida, sin lugar a dudas. En un momento determinado dice, pues cuando se acabe el amor de una mujer, la mejor manera que podemos hacer para seguir viviendo es buscar otra. ¿Sí? Y esa es la alternativa que tiene vital en su pasión amorosa Lope de Vega, y así lo fue haciendo. La primera gran amante de Lope de Vega es Elena Osorio. Elena Osorio, Filis, es el nombre poético de Elena Osorio, es la hija de un empresario de comedias. Los empresarios de comedias eran los que gestionaban todo el teatro, evidentemente, no nos llamamos en aquella época autores, pero no eran los autores, sino que eran los que gestionaban los papeles de los teatros y demás. Y Lope de Vega le entregaba las comedias precisamente para que las montase. Por
tanto él iba a ver a Jerónimo Velázquez, le entregaba las comedias, y la hija de Jerónimo Velázquez, Elena Osorio, en aquel momento los apellidos no son como ahora, pues debía de ser una chica absolutamente guapísima y encantadora. Y entonces Lope de Vega, en La Dorotea, donde cuenta la historia de su relación con Elena Osorio, nos dice que era una deliciosa bebida de los ojos, Elena Osorio, y un hechizante veneno de los oídos, dice de Elena Osorio. Se enamoró perdidamente de él y dice, me cuesta 2000 versos, Elena Osorio. Constantemente escribiéndole versos. Pero claro, ¿quién se puede resistir a estos versos? Divina filis mía. No basta lengua humana para poder loarte por entero. Tu gracia y gallardía, tu vista soberana y los serenos ojos por quien muero, dan fuerzas al grosero estilo de mi pluma, que viéndote le queda valor para que pueda de tu belleza y ser contar la suma. Y esto toma a su cargo por dar de lo que debe algún descargo. Viendo aquellos cabellos que el sol eclipsará delante de ellos, déjote figurada con mano artificiosa, dejando en ti natura echado el sello. Nariz proporcionada como una fresca rosa, del uno y el otro lado el rostro bello, y satisfecha en bello, soltó el pincel apriesa, mas como lo ha sabido la madre de Cupido, de envidia muere y luego lo confiesa, y dice que no es digno que el ser humano sobre a lo divino. Medida en su labor, te puso luego junto a tus negras pestañas claros ojos. Entonces, que está diciendo que hasta Afrodita, la madre de Cupido, envidia a Filis, a Elena Osorio. Y claro, ahí le tenemos metido de lleno en la pasión amorosa. 2000 versos le cuesta Elena Osorio, según dice. Y es cierto, escribe un montón de poemas hasta el extremo de que los comentarios que había en aquella época, que ya se corrían los poemas manuscritos que iban de mano en mano, de un sitio a otro, algunos de los poetas hablan de que están hasta el gorro de Belardo y Filis. Belardo es el propio Lope y Filis es Elena Osorio. Y ya estamos cansados de tanto Belardo y tanto Filis como se corre por los mentideros de Madrid, ¿no? Era una cosa repetida hasta la saciedad. Pero todo en esta vida tiene su principio y su final. Lope de Vega no deja de ser un poeta, y los poetas, como la mayor parte de los poetas, están muertos de hambre. Y a pesar de que, bueno, parece que pinta y que va a ser un hombre importante en el mundo del teatro, todavía no lo es. Y el mundo del teatro y el mundo de las letras no es precisamente para hacerse millonario. Entonces, los padres de Elena Osorio se encuentran con que tiene un contrincante, Lope de Vega, que también requiebra a Elena Osorio, que es nada menos que Francisco Perrenot de Granvela, sobrino del cardenal Granvela. Hay un cardenal por medio. Eso es poder. Eso es poder y dinero. Y entonces Francisco de Perrenot no tiene ningún problema en conseguir a Elena Osorio porque los padres se lo ponen en bandeja y le ofrecen a Perrenot a su hija, por supuesto, porque hay mucho más dinero por medio y buenos regalos que los que pueda llevar Lope de Vega. Lope de Vega solo regala versos. No rubí, ni esmeralda, ni nada por el estilo. Y eso, pues con eso no se come con los versos. Total, que Lope de Vega se encuentra de repente enamorado y sin nadie a quien dedicarle sus versos. Pero no se conforma y lo que hace es precisamente cambiar su punto de vista. Y empieza a sacar unos versos tan críticos contra la familia de Elena Osorio, que son los versos más duros que se han escrito contra una familia, criticando la actitud que precisamente tiene la familia con Elena Osorio y que le impiden ver a Elena Osorio. Tiene un soneto precioso, es este. Fijaos cómo habla de que él realmente es el que la ama y ella también le ama a él. Suelta mi manso, mayoral extraño. El manso es Elena Osorio. El mayoral extraño es el sobrino del cardenal Granvela. Pues otro tienes tú de igual decoro. Deja la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño. Ponle su esquila de labrado estaño y no le engañen tus collares de oro. Toma en albricias este blanco toro que a las primeras hierbas cumple un año. Si pides señas, tiene el vellocino pardo encrespado y los ojuelos tiene como durmiendo en regalado sueño. Si piensas que no soy su dueño, Alcino, suelta y verásle si a mi choza viene,
que aún tienen sal las manos de su dueño. Déjale, verás cómo Elena Osorio viene conmigo, porque soy yo quien realmente transmito la pasión amorosa. Pero este soneto no sirvió de nada, y entonces siguió con el cardenal Granvela, y eso se convirtió en las crueles sátiras que escribió contra toda la familia. Os leo un fragmento de uno y luego leemos otro para que veáis. Los que algún tiempo tuvisteis noticia de Lavapiés, que es donde vivía la familia de Elena Osorio, doy más sabed que su calle no lava, que sucia es, que en ella hay tres damas que a ser cuatro como tres, pudieran tales columnas hacer un burdel francés. Es puta de 2 a 4. Y a mí me dijo un inglés que la vio sus blancas piernas por 2 varas delantes. A cuantos piden su cuerpo, se lo da por interés. Hizo profesión de puta, vez que convento de Uclés. Esto también es de Lope. Fijaos el remordimiento, la rabia que tiene y que le lleva a escribir este otro soneto que es tremendo. Una dama se vende a quien la quiera. En Almoneda está. ¿Quieren comprar ya? Su padre es quien la vende, que aunque calla, su madre la sirvió de pregonera. 30 ducados pide y saya entera, de tafetán, piñuela o añafalla, y la mitad del precio no se halla por ser el tiempo estéril en manera. Mas un galán llegó con 10 canciones, 5 sonetos y gentil cabrito, y aqueste respondió que es buena paga. Mas un fraile la dio 30 doblones, y aqueste la llevó. Sea Dios bendito, muy buen provecho y buena pro de haga. Ahí tenemos a Elena Osorio en Almoneda, en venta. Y el fraile, que es el sobrino del cardenal, se la lleva. ¿Qué ocurrió? Pues que evidentemente todos estos libelos y muchos más que escribió contra toda la familia acabaron denunciándole a Lope de Vega ante la justicia, porque ponía verde a toda la familia. Y eso acabó con Lope de Vega en la cárcel. Le denunciaron, hubo juicio, él no se retractó, al contrario, incluso todavía se encolerizó más durante el juicio y entonces acabó siendo condenado a una dura pena, a 10 años de destierro de la corte de Madrid y a 4 años de destierro del reino de Castilla. Por tanto, tenía que salir del reino de Castilla e irse a otro de los reinos de España durante 4 años y a 10 de la corte de Madrid. Un castigo duro. Un castigo duro que él tuvo que acatar y salir de Madrid. Pero, como esto de los avatares de la vida va siempre enzarzándose, estando en la cárcel, una de las personas que conoció y que le acompañaba y que le consolaba era Isabel de Urbina. Isabel de Urbina era una muchacha también prendada de los versos y de Lope de Vega, y entonces cuando se fue a Valencia, tuvo que salir de Madrid e irse a Valencia, pues se fue con él. Eso es lo que se dice, que se fue con él. El caso es que los padres de Isabel de Urbina le acusaron a Lope de Vega de haber raptado a Isabel de Urbina. Y claro, Lope de Vega dijo, no, tienes que volver a Madrid y decirles a tus padres que te has venido voluntariamente, que no te he raptado yo, porque si encima del castigo que tengo, encima me juzgan por haberte raptado, se incrementa mucho más todavía el castigo. Y así fue. Vino y se casaron por poderes. Es el primer matrimonio de Lope de Vega. Se casan por poderes y el 10 de mayo de 1588, él en Valencia y ella en San Ginés, en Madrid, se casaron por poderes. Luego se casarán ya directamente más adelante. Isabel de Urbina es otra mujer, a pesar de que está casada con él, convertida también en una inspiración poética. Va a ser Belisa. Belisa es un anagrama de Isabel. Belisa es a la que le dedico unos poemas preciosos también. Y Lope de Vega, en este mundo en el que no sabemos si realmente es cierto o no es cierto, si se casa por poderes en mayo, principios de mayo, el 10 de mayo del 88, el 29 de mayo del mismo año del 88, de 1588, dice que se embarcó como voluntario en la Armada Invencible, la de Felipe II contra los ingleses. No hay ningún documento que lo acredite. Él lo afirma, que estuvo allí, que estuvo en la Armada Invencible, que volvió y que desembarcó en La Coruña después, cuando ya pasó todo el fracaso que todos conocéis de la Armada Invencible.
¿Nos lo creeremos? Pues no sé si no creerlo o no, eso ya depende un poco de cada una, porque documentos acreditativos de que estuviese en Armada Invencible no tenemos ninguno, son sus palabras únicamente lo que nos queda como. Eso sí, lo que crea es un momento en el cual Belisa, Isabel, se supone, desde una torre, despide en Lisboa, donde no estuvo nunca Isabel, Belisa desde una torre despide a Lope de Vega cuando se va a luchar contra los ingleses, en un precioso poema también de que leo solamente un par de versos, para que veamos cómo va convirtiendo en literatura cada etapa de su vida, todos constantemente. De pecho sobre una torre que la mar combate y cerca, mirando las fuertes naves que se van a Inglaterra, las aguas crece Belisa, llorando lágrimas tiernas, diciendo con voces tristes al que se aparta y la deja, vete cruel, que bien me queda en quien vengarme de tu agravio pueda. Y así, un largo poema en el que va desgranando un poco, se supone, el dolor de Belisa, que se está despidiendo de su amado que va en las naves de Inglaterra. Esta forma, digamos, de escribir de Lope de Vega va haciendo que todo ese mundo de la invención y la realidad se confundan. Si en casi todos los autores pasa lo mismo, y Cervantes nos encontramos con lo mismo, la biografía de Cervantes está llena de confusiones entre realidades y invenciones, pues con Lope de Vega de una forma especial. Y nos encontramos como la estancia en la Armada Invencible, no sabemos si es cierta, que Belisa no estuvo en Lisboa, es verdad, él la coloca en Lisboa, por tanto la confusión total y absoluta, pero bueno, ahí está la literatura, y os digo que esa es la clave un poco de todo lo que está inventando constantemente Lope de Vega. Bien, vuelto de esa Armada Invencible, se asienta nuevamente en Valencia no puede estar en Madrid, pues está prohibido, todavía tiene que irse fuera del Reino de Castilla, en Valencia va después a casarse cuando viene después ya a Toledo, se casa con Isabel de Urbina en 1590, ya por poderes, se muere una primera hija que tiene con ella, Teodora de Urbina, le dedica un poema precioso a la muerte de Teodora. Esta es la muerte de Isabel que ahora veremos. Y un poema muy bonito, La muerte de Urbina. Y cuando están en Toledo, después el duque de Alba le lleva como secretario suyo a Alba de Tormes. En Alba de Tormes, en Salamanca, Lope va a vivir una etapa de cierta tranquilidad. Se lleva a Isabel de Urbina, por supuesto, tienen su casa, su vida familiar, están teóricamente tranquilos en Alba de Tormes, pero allí va a morir Isabel de Urbina al dar a luz a su segunda hija, Antonia, que también morirá poco después. Los niños en aquella época, como sabéis, morían muchísimos, en poco de nacer o nada más nacer, morían muchos. A Lope de Vega se le murieron muchísimos hijos, de los bastantes que tuvo, que ahora os cuento muchos de ellos. Ahí tenemos, por tanto, que una vez muerta Teodora, la primera hija de Isabel de Urbina, muere también Antonia, y en ese momento muere también Isabel de Urbina. Cuando da luz, muere Isabel de Urbina, y ese otro momento duro, muy duro para Lope de Vega. La muerte de Isabel de Urbina, convertida en literatura también, que es realmente otro de los poemas más bonitos que tiene Lope de Vega. Dice, fijaos, dice, cuando las secas encinas, álamos y robles altos, los secos ramillos visten de verdes hojas y ramos, Belisa, señora mía, hoy se cumple justo un año que de tu temprana muerte gusté aquel potaje amargo. Un año te serví enferma, ojalá fueran 1000 años, que así enferma te quisiera, contigo aguardando el pago. Solo yo te acompañé cuando todos te dejaron, porque te quise en la vida y muerta te adoro y amo. ¿Y sabe el cielo piadoso, a quien fiel testigo hago? Si te querrá también muerta quien viva te quiso tanto. Dejásteme en tu cabaña por guarda de tu rebaño, con aquella dulce prenda que me dejaste del parto, Antonia, que por ser hechura tuya me consolaba algún tanto cuando en su divino rostro contemplaba tu retrato. Pero duróme tan poco que el cielo por mis pecados quiso que también siguiese muerta tus divinos pasos. Cuando el pastor Albano suspirando, con lágrimas así, dice llorando, todo se alegra, mi Belisa, ahora, solo tu Albano se entristece y llora. Fijaos además la pasión que pone. Lope de Vega está aparentemente tremendamente enamorado de Belisa, de Isabel, y cuando muere lanza estos tremendos
versos de una pasión y de un desgarro amoroso profundo, porque lo vive apasionadamente Lope de Vega. Cuando muere Belisa, cuando muere Isabel de Urbina, entonces él hace las maletas y se viene otra vez a Madrid. El padre de Elena Osorio le ha perdonado. Le ha perdonado porque además lo que quiere es conseguir más obras de Lope de Vega, cada vez es más famoso Lope de Vega. Las obras de Lope de Vega tienen muchísimo éxito y por tanto dice a ver si le perdono y vuelve conmigo y me presta otra vez las obras para seguir yo haciendo negocio con el teatro del padre de Elena Osorio. Y vuelve a Madrid y por tanto ya se integra de lleno en el mundo del Madrid y nada más llegar le encontramos otra vez en otro juicio, otra vez denunciado, en este caso denunciado porque está liado, por tanto, en pecado, amancebado con una viuda. Se amanceba con una viuda, Antona Trillo, que es una viuda hermosa y rica, que tiene 2 casas en la calle Huertas de Madrid, y entonces ahí se lía con ella. No le dura mucho el luto de Isabel de Urbina. Pero es lo que le pasa a Lope de Vega. O sea, se apasiona, le dura lo que le dura y luego inmediatamente empieza con otra, como os decía, sustituye a una por otra inmediatamente. Lo que pasa es que con Antonio Trillo, como le denuncian por amancebamiento y empieza el juicio y él no quiere más complicaciones, enseguida rompe con Antonio Trillo y a pesar de que él también ha escrito algún poema que no vamos a leer porque si no, no terminamos nunca, la deja pronto. Y luego, poco después, estando en Madrid, aunque la conoce en Toledo, va a aparecer la gran mujer de su vida. Hay 2 mujeres fundamentales en su vida. Ya son muchas las que hay, pero 2 claras. Que esta, la que aparece ya en Toledo, es Micaela Luján. Micaela Luján, la que llamará Camila Lucinda. Micaela Luján es una actriz casada, pero su marido está en América y allí morirá además en el año 1604. Y evidentemente, pues bueno, pues ahí está, no tiene ningún tipo de problema. Y la relación con Micaela Luján de Camila Lucinda es una relación que durará muchos años y es una fuente de inspiración literaria excepcional. Podemos decir que el libro de las rimas que escribe Lope de Vega es un libro casi dedicado a Camila Lucinda, pero no solamente da productos literarios. Otros productos se llaman Angelilla, Mariana, Marcela y Lope Félix. 4 hijos tuvo con Camila Lucinda Lope de Vega. Así que la relación con Camila Lucinda fue realmente una relación, como veis, apasionada. Pero Camila Lucinda es posiblemente la que recibe los poemas junto con Amarilis, que veremos después, más apasionados de toda la literatura de Lope de Vega. Los versos que le dedica a Camila Lucinda son realmente excepcionales y nadie puede sustraerse a unos versos como los que está claramente lanzando Lope de Vega, escribiendo Lope de Vega dedicados a Camila Lucinda. Luz que alumbras el sol, Lucinda hermosa, que aún no te precias de volver los ojos al alba que llamabas dueño suyo. Si vives, porque vivo, desdeñosa, acaba con mi vida tus enojos, pues no has de hallar defensa en lo que es tuyo. Dulcísima homicida, no mates con desdenes mi esperanza, antes la vida muera, que el bien que no se alcanza, al fin es bien, mientras gozar se espera. Tono místico, además, que tienen estos versos. Sería para ir comentando cada uno de ellos y darle todo el significado que tiene cada uno de estos versos absolutamente excepcionales. Es que parecen los de San Juan de la Cruz, escribiendo el cántico espiritual. Ese deseo de vivir por encima de lo natural, a través del amor, aparece en Lope de Vega, como aparece claramente en San Juan de la Cruz. Y le escribe algunos sonetos absolutamente excepcionales. Fijaos, por ejemplo, que es uno de los más bonitos de la literatura española, sin lugar a dudas. En el libro que ha citado Vicente en la biografía de los mejores versos de amor en español, este es uno de los seleccionados. Cuando llegué a Lope de Vega, es el amor en la historia de la poesía, el libro. Empezamos con la poesía medieval y terminamos con la poesía contemporánea. Y mi plan era un poema, un poeta. O sea, empezar con un poema de un poeta de la Edad Media y siguiendo el Renacimiento, el Siglo de Oro, el Romanticismo, etcétera, etcétera, hasta nuestros días. Y cuando llegué a Lope de Vega, claro, yo me había leído, yo qué sé, miles de poemas de amor, como podéis imaginar. Cuando llegué a Lope de Vega tenía encima de la mesa 20 seleccionados.
y no sabía cuál elegir porque eran todos tan buenos que realmente era poco menos que imposible seleccionar el más apropiado. Y entonces estaba yo debatiendo y vino Lope de Vega y me dijo, pon los 20. Digo, no, Lope, no puedo poner los 20 porque si pongo los 20 llenas tú sola la antología. Y este es un poeta, un poema, no puedo poner los 20 de ninguna de las maneras, ¿no? Y entonces empezó a decir, no, los mejores son los míos. Digo, con eso tienes razón, digo, pero no puedo poner los 20, tengo que poner uno de cada uno. Y estuvimos ahí discutiendo y debatiendo un rato los dos hasta que al final llegamos a un ten con ten y puse 3 de Lope de Vega. ¿eh? Lope de Vega tiene 3 poemas, lo cual ya evidentemente en un poema, en un libro donde hay un poeta o un poema, él tiene 3, indica claramente la importancia de la poesía amorosa de Lope de Vega. Pues uno de ellos es este. Yo no quiero más bien que solo amaros, ni más vida lucinda, que ofreceros lo que me dais cuando merezco veros, ni ver más luz que vuestros ojos claros. Para vivir me basta desearos, para ser venturoso conoceros, para admirar el mundo engrandeceros, para ser eróstrato abrasaros. Claro, si os dicen esto, ¿quién se resiste a las palabras de estas? Es que es tremendo, ¿sabes? La pluma y lengua respondiendo a coros quieren al cielo espléndido subiros, donde están los espíritus más puros. Que entre tales riquezas y tesoros, mis lágrimas, mis versos, mis suspiros, de olvido y tiempo vivirán seguros. Es la permanencia del amor por encima de todo. El amor por encima de todo, de olvido y tiempo vivirán seguros. Fijaos, por tanto, cómo Lope de Vega, en la pasión amorosa a Camila Lucinda, está volcando todo su sentimiento con una fuerza excepcional, porque lo siente así. Y, lógicamente, así lo expresa de esa manera en este espléndido soneto. Inspiración poética de Lucinda, total. Inspiración física de relación amorosa, también. 4 hijos. 4 hijos tuvo con Camila Lucinda, y que además incluso precisamente va a reconocerlos. E incluso después, cuando muera Juana de Guardo, se los va a llevar con él a vivir a su casa de la calle Francia. Pero es que Camila Lucinda coincide en el tiempo con la mujer Juana de Guardo. Si a Camila Lucinda se supone que la conoció en 1598 y que empezó la relación con ella en 1599, en 1598 Lope de Vega se casa con Juana de Guardo. Se casa con Juana de Guardo. Juana no tiene nombre. Era hija de un aposentador de Mercamadrid, por decirlo de alguna manera. De uno de los que tiene una tiendecita y que traía todos los productos, carnes, verduras y demás a Madrid, era el intermediario, lo que más gana, ya sabéis, ¿no? Pues ese era el padre de Juana de Guardo. Juana de Guardo aporta 22.000 reales de dote. Ay, amigo, esas son palabras mayores. Y evidentemente Lope de Vega no se resiste a los reales de la dote. Juana de Guardo no debía de ser una mujer muy agraciada, pero con 22.000 reales se convierte en guapa cualquiera. Entonces, Lope de Vega no tiene ningún problema, se casa con Juana de Guardo mientras mantiene la relación con Camila Lucinda. De hecho, incluso en años sucesivos van bautizando hijos, uno de Juana de Guardo y otro de Camila Lucinda, alternativamente bautizando hijos de una y de la otra. Fijaos, por tanto, el lío que tiene montado Lope de Vega, con 2 casas en Toledo y una en Madrid, que tiene un lío tremendo y no sé cómo podía vivir de esa manera, pero bueno, ahí vivía él con todos estos avatares correspondientes. Juana de Guardo, por tanto, aposentador de Mercamadrid, de carnes y pescados y verduras que trae, evidentemente es un matrimonio por interés, lo dicen Trambasaguas clarísimamente, nada más que por interés. Y esto lo saben todos los poetas de aquel momento que crean un contertulio tremendo metiéndose unos con otros, como sabéis. En aquella época los poetas empiezan a meterse unos con otros constantemente. Cervantes y Lope de Vega estuvieron insultándose durante toda su vida, pero eso sí, se insultaban en sonetos. Góngora y Quevedo, como sabéis, insultándose en sonetos. Y Lope de Vega también recibió los insultos correspondientes, por supuesto, de los diferentes poetas. No podemos dejar de leer uno de los insultos más bonitos, por lo agudo, de Góngora. Cuando se entera del matrimonio de Lope de Vega con Juana de Guardo y sabe que evidentemente se dedica a su padre a lo que se dedica, le escribe: por tu vida, Lopillo, que me borre las 19 torres del escudo, porque aunque todas son de viento, dudo que tengas viento para tantas torres. Había publicado Lope de Vega un libro, El peregrino en su patria,
donde había dicho que su escudo eran 19 torres y que procedía nada menos que Bernardo del Carpio. Todo mentira, pero vamos, del todo absolutamente, ¿no? Y entonces le dice, bórrame esas torres porque es todo falso, ese escudo que tienes, te lo has inventado del todo. Válgame los de Arcadia, sigue diciendo Góngora. ¿No te corres a armar de un pavés noble a un pastor rudo? Estás convirtiendo esto de una forma absolutamente absurda, cambiando la realidad del noble al pastor. O tronco de micol, naval barbudo, brazos leganeses y vinorres. Esto sería para explicarlo porque son referencias a los locos de la época que tenían que apedrear a Lope de Vega según las informaciones de Góngora. No le dejéis en el blasón Almena, tirar de piedra, le está diciendo. Vuelva a su oficio, a Lope de Vega. Y al Rocín alado, en el teatro, sáquenle los rednos. O sea, quítenle lo importante que tiene al Rocín alado, el caballo de Pegaso, quítenle los rednos que no vuela, porque no vuela. Porque eso es todo falso, todo de cartón. No fabrique más torres sobre arena, si no es que ya, segunda vez casado, nos quiere hacer torres los torrendos, que es lo que venía el padre de Juana de Guardo. Pues esta es la boda con Juana de Guardo y, como estaba diciendo, nos encontramos cómo va alternando los bautizos. El 8 de mayo de 1605 bautiza a Marcela, hija de padres no conocidos. Marcela es una de las hijas que tiene con Micaela Luján. Pero fijaos qué curioso, porque además al principio es padres no conocidos, y al fin y al cabo el padre no se le conoce. Claro, no van a decir que es Lope de Vega, que lógicamente, por supuesto, estaba casado con Juana de Guardo y además ella estaba todavía su marido vivo, teóricamente. Sin embargo, al año siguiente, en 1606, bautiza a Carlos, hijo de Lope de Vega de Carpio y su mujer Juana de Guardo. Este es uno de los hijos que tiene con Juana de Guardo, al año siguiente. Y en 1607, o sea, al año siguiente, bautiza a Lope Félix de Vega Carpio, hijo de Micaela Luján, y ahora sí, reconocido, Lope de Vega. Aparece Lope de Vega como padre ya, en aquel momento, un lío, porque no podía ser teóricamente el padre, porque que estaba casado con Juana de Guardo, pero bueno, ahí aparecen los papeles el nombre de Lope de Vega, del padre de Lope Félix, que va a ser uno de los hijos más amorosos para Lope de Vega también. Fijaos, por tanto, el lío que tiene familiar de esta vivencia que tenemos delante. Bueno, el caso es que en 1608 empieza a romper con Micaela Luján. Claro, es que esa vida que lleva es absolutamente imposible de mantener durante mucho tiempo. Empieza a romper con Micaela Luján, empieza a buscar un poco ya una cierta tranquilidad y en 1610, caramba, se va a vivir a la calle Francos. La calle Francos, que es la actual calle de Cervantes, en Madrid. Si levantara Cervantes Lope de Vega la cabeza y se enterara de que su casa está en la calle Cervantes, quemaba todo el ayuntamiento entero de Madrid de todas las maneras. Pero bueno, así son los avatares y como ya no va a levantar la cabeza, pues no lo va a saber nunca que su casa está en la calle Cervantes de Madrid. El caso es que él ya empieza a intentar buscar una cierta tranquilidad vital. Y entonces escribe en una epístola a Matías de Porras, habló sobre la tranquilidad del hogar porque está tranquilo, está en su casa, tiene su casa que ha pagado con la dote, evidentemente, de Juana de Guardo. La casa es una casa muy bonita, sí, está abierta, es un museo, podéis ir a verla, y tiene un patio además al final, muy agradable. Es una casa muy interesante, además es la casa de Lope de Vega de verdad, ahí está, ¿no? Y dice, ya en efecto, pasaron las fortunas de tanto mar de amor, y vi mi estado tan libre de sus iras importunas, cuando amorosa amaneció a mi lado la honesta cara de mi dulce esposa, sin tener de la puerta algún cuidado. Ya no tengo que escapar por las ventanas porque viene el marido de nadie a perseguirme por ningún sitio. Estoy tranquilo, estoy reposado, estoy en mi casa, estoy casado, no tengo problema y no tengo que tener cuidado de la puerta. Es como lo dice aquí claramente. Cuando Carlillos, el hijo, de azucena y rosa vestido el rostro, el alma me traía cantando por donaire alguna cosa. Fijaos además los versos, cómo transmiten la tranquilidad y la sensación de amor que hay en cada uno de los versos de este mundo del hogar de Lope de Vega. Con este sol y aurora me vestía. Retozaba el muchacho, como en prado cordero tierno al prólogo del día. Cualquiera desatino mal formado de aquella media lengua era sentencia, y el niño a besos de los dos traslado. Dábale gracias a la eterna ciencia, alteza de riquezas soberanas, determinado mal a breve ausencia, y contento de ver tales mañanas después de tantas noches tan oscuras. Lloré tal vez mis esperanzas vanas.
Y teniendo las horas más seguras, no de la vida, mas de haber llegado a estado de lograr tales venturas, íbame desde allí con el cuidado de alguna línea más, donde escribía después de haber los libros consultado. Llamábanme a comer. Tal vez decía que me dejasen con algún despecho, así el estudio vence, así porfía. Pero de flores y de perlas hecho, entraba Carlos a llamarme, y daba luz a mis ojos y brazos a mi pecho. Tal vez que de la mano me llevaba, me tiraba del alma, y a la mesa, al lado de su madre, me sentaba. ¿No cómo transmite la tranquilidad del hogar? El niño que llega, que llama, papá, ven a comer, ya estamos la mesa puesta. Y esa sensación de tranquilidad que transmite, claro, contado en estos maravillosos versos. Y es lo que hace Lope, convertirlo en unos excepcionales versos, cada una de las vivencias correspondientes. Y así nos la encontramos viviendo tranquilamente, pero las cosas se complican. Las cosas se complican y nos encontramos como va a fallecer en 1612 Carlillos. Este Carlillos del que habla muere siendo niño de unas tercianas, unas fiebres que no conocían, y en 1613 muere Juana de Aguada. Muere su hijo y al año siguiente su mujer. Y entonces López sufre una profunda crisis existencial. Una profunda crisis que además va a vivir con tanta pasión como puede haber vivido los amores anteriores. Y esa crisis existencial le lleva a escribir los versos religiosos más bonitos de la literatura española. Esa crisis le lleva precisamente a lanzarse hacia unos versos excepcionales, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es uno muy conocido y que está escrito por Lope de Vega cuando se encuentra en ese proceso de crisis existencial. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuro? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío. Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Un precioso soneto en el que vemos claramente la profunda crisis existencial que está viviendo Lope de Vega. Y la vive desde el sentimiento más profundo. Tan profundo es el sentimiento que se ordena sacerdote. Va a pedir que le ordenen sacerdote. Y el 24 de mayo de 1614 se ordena sacerdote. En principio convencido de que su vida es esa. Pero pronto nos damos cuenta de que esto le dura por lo que le dura, a lo que le vean las cosas. Un telediario, claramente. De hecho, tan es así que cuando, cuando va a Toledo, poco después de ser ordenado sacerdote, eh, se encuentra con Jerónima de Burgos, otra actriz con la que ya había tenido antes una aventura, y allí le cuenta en una carta al duque de Sesa, recién ordenado sacerdote, le cuenta a una carta al duque de Sesa que aquí, textualmente, me ha recibido y aposentado la señora Gerarda, Jerónima, con muchas caricias, dice. Luego ahí tenemos, por tanto, ya otra vez a Lope de Vega metido en el mundo del amor a través de la relación con Jerónima de Burgos. Jerónima de Burgos, que es otra de las amantes que ha tenido, de las muchas que ha tenido, falta un montón de ellas. Después, siendo sacerdote, va a Ávila además a intentar obtener una capellanía vacante, una capellanía que le han dicho que se presente porque supone dinero, ya siendo cura evidentemente no tiene problemas económicos, claro, no consigue la capellanía, pero al volver de Ávila pasa por Segovia, porque en Segovia está otra de las actrices que ha conocido, que se llama Lucía Salcedo, la loca, y con ella mantiene también sus relaciones correspondientes, siendo cura en Segovia. Luego ahí le tenemos de ciudad en ciudad, con un amor en cada puerto y con la sotana encima. Claro. No le impide eso de ninguna de las maneras serlo. Aquí dice, aquí es donde dice, cuando habla de la loca, dice, para huir de una mujer no, no hay tal consejo como tomar la posta en otra. 'Malos años'. 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 'Malos años'.
Es francamente apasionada. Él tiene 54 años ya. Marta de Nevares tiene 26. Hay una diferencia de edad, pero no lo parece. Él quiere realmente vivir plenamente la juventud en esa relación con Marta de Nevares, que se va a convertir en la Amarilis de sus versos. Marta de Nevares es otro de los personajes que vincula a Alcalá de Henares con Lope de Vega. Según Lope de Vega, Marta de Nevares nació en Alcalá de Henares y escribe unos versos preciosos hablando de Alcalá de Henares, Lope de Vega, para hablar del nacimiento de Marta de Nevares, de Amarilis. Y en la epístola Amarilis nos cuentan lo siguiente: a donde el Henares se desata en blando aljófar, nuevo amante Alfeo, que habla de un personaje mitológico que se convierte en río, Atenas española se reta fértil de sabios en mayor liceo. Esta es Alcalá de Henares, es la Atenas española del momento, llena de sabios, porque está la universidad absolutamente bulliendo constantemente. Álamos blancos, escribe el río, álamos blancos que de verde y plata viste el abril con lúbrico rodeo, ciñen sus cañas entre peces y ovas, estrados de sus húmedas alcobas. Las alcobas son húmedas, evidentemente. Fijaos el tono de vergel que lanza en torno al río Henares. Por una parte, un monte se levanta, por otra, un campo se consagra al cielo, y es la estructura, el monte y la llanura del Alcalá de Henares, que más hermoso Géminis trasplanta a la alta senda de su eterno velo. Géminis, doble, dos. ¿Qué tenemos santo en Alcalá de Henares? Forman dos niños una imagen santa que el sol en fe de su divino celo, entre signos de atletas españoles, adora estrellas y respeta soles. Los niños justo y pastor. Y ya los tenemos ahí como símbolo de este mundo de Alcalá de Henares. En esta parte, pues, a donde el cielo tanta ciencia infundió, Alcalá de Henares, como más pura oposición de su celeste velo, sus ciencias igualó con la hermosura, nació mi luz. Las ciencias y la hermosura igualadas, las ciencias de esta gran ciudad igualadas con la hermosura de Amarilis. Aquí nació su luz. Y el inmortal ve el alma de mi pluma, que segura caminaba a la fama en su alabanza, tal premio un estudioso amor alcanza. A competir la luz que el sol reparte, nació Pastores Amarilis bella, para que hubiese sol cuando él se parte, o cuando el mismo sol, aurora de ella. O sea, Amarilis es el sol. Cuando el sol desaparece, ella queda como sol, como el sustituto, como la sustituta del sol. O incluso el sol es la aurora de Amarilis. Claro, fijaos cómo está describiendo a la mujer, comparándola además con este mundo de Alcalá de Henares. Por eso he traído los versos, porque es otra relación más de Cervantes con Alcalá de Henares. Y a Amarilis le dedica un montón, aparte de esta égloga, un montón de versos que sería interminable de leer y que no podemos entretenernos más. Fijaos, por ejemplo, este dedicado a los ojos de Amarilis. Decía Lope de Vega que eran los ojos verdes más bonitos que había visto nunca en su vida, los de Amarilis. Dos vivas esmeraldas que mirando hablaban a las almas al oído, sobre cándido esmalte trasladando la suya hermosa al exterior sentido. Y con risueño espíritu templando el grave ceño, alguna vez dormido, para guerra de amor, de cuanto veían en dulce paz, el reino dividía. O esta visión de los ojos, del canto, Amarilis cantaba muy bien y le dedica unos poemas a cómo canta absolutamente excepcionales. Canta Amarilis y su voz levanta mi alma desde el orbe de la luna a las inteligencias, que ninguna la suya imita con dulzura tanta. Y así vamos viendo claramente este momento con Amarilis. En medio nos vamos a encontrar otro momento crucial. Voy a ir pasando rápidamente porque si no, estamos aquí esta noche buena. Otro momento crucial. Marcela, la hija de Lope de Vega, ingresa en el convento, hija de Micaela Luján. Cuando muere el marido de Micaela, de Marta de Nevares, se lleva a su casa a los hijos de Micaela Luján, a la hija de Marta de Nevares y a los hijos de Juana de Guarda. Va a tener en su casa 5 hijos, 2 de Micaela Luján, 2 de Juana de Guardo y 1 de Marta de Nevares. Allí tiene a los hijos de 3 mujeres en su casa y los cuida. Él, a los 5 hijos, los está cuidando.
Una de las hijas, Marcela, con 16 años, profesa en el convento de las monjas trinitarias que está justo enfrente, además de la casa de Lope de Vega, donde se supone que está enterrado Cervantes. Allí profesó Marcela. Y profesó además, y lo dijo claramente, que era una mujer, una poeta excepcional para purgar los pecados de su padre, que no eran pocos. Y Lope de Vega le escribe los versos más bonitos cuando la ve vestida de monja, cuando la ve profesar. Solamente leemos esto porque realmente es una maravilla. Dice: no vi en mi vida tan hermosa dama, es su hija. Tal cara, tal cabello y gallardía, mayor pareció a todos que su fama. Ayuda a la hermosura, a la alegría, al talle, el brillo, al cuerpo, que estrenaba los primeros chapines aquel día. Pero mejor el ángel de la guarda, que la llevaba a su divino esposo, para quien años 16 la guarda. 16 años tiene la niña cuando profesa en el convento, del que no volverá a salir nunca más. Marta de Nevares murió el 6 de abril de 1632. La muerte de Marta de Nevares es otro de los momentos durísimos de Lope de Vega. Y realmente, cuando muere Marta de Nevares, escribe aquellos versos, muchos de ellos, pero bueno, por resumir nada más, comentamos estos que tiene aquí, que dice: no quedó sin llorar pájaro en nido, pez en el agua, ni en el monte fiera, flor que a su pie debiese haber nacido cuando fue de sus prados primavera. Lloró cuanto es amor, hasta el olvido amar volvió, porque llorar pudiera. Y es la locura de amor tan fuerte que pienso que lloró también la muerte. Los besos desgarrados, lanzados hacia la muerte de Marta de Nevares. Y así nos encontramos como los últimos momentos de su vida, con ciertos penares, en ciertos pesares, porque vivió él lo mismo que sufrió él lo mismo que había hecho sufrir a los demás. Lope Félix, otro de los hijos queridos, murió también. Y luego la hija de Marta de Nevares, Clara, Antonia Clara, es raptada o se va, no sabemos, con un tal Cristóbal Tenorio. Se escapa de casa. Y cuando Lope de Vega vuelve a casa y se va encontrando la casa vacía, porque sus hijos van muriendo o desapareciendo, y se encuentra, o se mete monja como Marcela, y se encuentra sobre todo sin su filis, que es en este caso Antonia Clara. Pregunto por mi filis, dice, cosa extraña. Bueno, vamos saltando ya. Y el eco me responde solo y triste, con mi propia voz me desengaña, yo triste entonces, convertido en hielo, ya los rotos aljófares cogía, iba sintiendo la soledad de cómo se acerca la muerte. Y así le encontramos, triste, ya mayor, en su casa, tranquilo ya, ahora sí, sin grandes pesares amorosos, hasta que murió el 27 de agosto de 1635. El entierro de Lope de Vega fue el entierro más multitudinario que se recuerda en el Madrid de la época. Lope de Vega fue perdonado por todo el mundo, a pesar de que sus pecados no eran pequeños, perdonado por todo el mundo porque el triunfo del teatro le hizo tan famoso, tan conocido, tan importante, que realmente el mundo admiraba a Lope de Vega. Y por tanto, cuando murió, todo el mundo se desgarró de dolor ante la muerte de Lope de Vega. Dice Pérez de Montalbán que las lágrimas corrían por la calle, calle abajo, de todo el que acudió al entierro de Lope de Vega. Sobre todo, además, cuando el entierro, el cadáver, dio un quiebro y pasó por la celosía del convento de las Trinitarias donde estaba su hija. Y su hija, según cuenta Pérez de Montalbán, sacó las manos por entre las celosías para intentar dar el último abrazo al ataúd de su padre. Y en ese momento creo que lloraron hasta los adoquines de la calle de Madrid. Fue un momento sublime, un momento realmente excepcional, como se merece Lope de Vega. Y yo creo que, para terminar, unos versos preciosos de Lope de Vega, populares, y nos permite mantener esa reflexión sobre la vida que el propio Lope de Vega escribió, como veis, constantemente, jalonando su vida de poesía uno tras otro, que dice: pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. ¿A dónde vas, perdida? ¿A dónde ti te engolfas? Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Como las altas naves te apartas animosa de la vecina tierra y al fiero mar te arrojas. Advierte
que te llevan a dar entre las rocas de la soberbia envidia, naufragio de las honras. Pero para los altos mares no llevas cautelosa ni veras de mentiras, ni remos de lisonjas. Ya fieros huracanes tan arrogantes soplan que salpicando estrellas del sol la frente mojan. Ya los valientes rayos de la vulcana forja, en vez de torres altas, abrasan pobres chozas. Quedad sobre la arena, inútiles escotas, que no ha menester velas quien a su bien no torna. Mi honesto amor te obligue, que no es digna victoria para quejas humanas ser las deidades sordas. Las hay que no me escuchas, pero la vida es corta. Viviendo, todo falta. Muriendo, todo sobra. Muchas gracias. Bueno, y ahora los actores, para terminar, ya sabéis que siempre terminamos con nuestros tres actores, Marina, Jacinto y David, van a representar un fragmento de una de las obras de teatro de Lope de Vega vinculado con Alcalá de Henares, que es Santiago de Alcalá. Todos, evidentemente, conocéis a San Diego porque además le podéis venerar en la catedral, que ahí está su cuerpo incorrupto. Y Lope de Vega escribió una obra dedicada a San Diego de Alcalá. Escribió 3 obras Lope de Vega dedicadas a 3 santos de Alcalá. Veamos, por tanto, cómo su estancia en Alcalá de Henares fue corta pero enjundiosa. Una obra dedicada a San Diego de Alcalá, otra dedicada al Beato Julián, aunque aquí está canonizado, todo el mundo habla de San Julián. De hecho, incluso el propio Lope de Vega escribe El saber por no saber y vida de San Julián de Alcalá de Henares. No llegó a ser santo, era beato, pero bueno, está canonizado por la cultura popular. Y otra dedicada a Fray Francisco de Jesús, uno de los beatos que pasó la vida de limosnero en el hospital de Antezana, otro personaje también absolutamente con fama de santo, aunque en este caso no llegó a serlo, que titula El rústico en el cielo. O 3 obras de Lope de Vega dedicadas a otros 3 santos de Alcalá de Henares, vinculado por tanto con la geografía alcalaína de Lleida. San Diego, como sabéis, esta obra la escribió en 1613, había nacido en San Nicolás del Puerto, en Sevilla, viajó por España y murió aquí en Alcalá de Henares, San Diego, en 1643. Curiosamente, además, su principal biógrafo, el que escribe además todos los documentos para la canonización de San Diego, es mi homónimo, se llamaba Francisco Peña, como yo, señor del 17 que escribe sobre San Diego. Se le atribuyen infinidad de milagros, como podéis imaginar, y además hay unas reproducciones pictóricas por todos los sitios de San Diego. Artísticamente es una de las fuentes de inspiración más repetidas. Estamos pensando incluso en la posibilidad de dedicarle un día una conferencia a San Diego de Alcalá porque se lo merece, no solamente por su vida, que fue una vida evidentemente dedicada al mundo de los demás, entrega generosa a los demás, como vais a ver además en el ejemplo que tenemos delante, sino además por lo que ha representado desde el punto de vista cultural la figura de San Diego en el arte y en la literatura. Por tanto, realmente es una figura relevante. Su cuerpo, como estaba diciendo, se conserva en la Catedral de Alcalá y aquí tenemos, por tanto, a los 3 actores que va a hacer San Diego, va a hacer Marina, de guardián del convento va a hacer David y Jacinto va a hacer de otros 3 personajes que son los que completan un poco este diálogo en el cual Lope de Vega nos representa esta escena de San Diego de Alcalá. Así que cuando queráis, adelante. Salen el guardián y un refitolero, encargado del refectorio o comedor. Crea vuesa reverencia que le diga la verdad. Aunque eso es caridad, pondré pena de obediencia a Fray Diego, que jamás tome el pan del refectorio. Es esto a todos luto. Yo sé que no lo hará más y ya le tengo reñido, pero con él no aprovecho. Yo siempre estoy con sospechas, siempre en vela y convertido. Que le toma cuanto tengo. Y podéis no quejarme de él. Pues vaya, padre Fray Gil, a su refectorio y calle, que yo reñiré a Fray. Por Dios, padre, se lo ruego. Como culpado le halle, yo le daré su castigo. O puede también mandar que otro sirva en verdad. Vaya y descuide conmigo. Si cogiese todo el pan ya para los padres. O cuando viene del cesto, que del horno me lo dan,
así, lo da. ¿Es esa su condición? ¿Quién supiese la ocasión? ¿Cómo reñirle podría? Envidio tanta virtud, tan ardiente caridad, tal pureza, tal bondad, tal silencio y tal quietud. Oh santísimo varón, ¿qué ejemplo a todos nos das? Sale el cocinero. No puedo sufrir más. Échame su bendición, esa reverencia. No en otro oficio me ponga, o la cocina disponga sin que pueda entrar fray Diego. ¿Qué ha hecho? Sale la olla, saca la vaca y el carnero. Ayer me llegó de un puchero que llevaba media polla para un enfermo diciendo que un hombre que se moría de hambre se lo pedía. Y aunque fui tras él corriendo, no sé por dónde se fue, pero no lo pude. Con paciencia, fray Gaspar, que yo lo remediaré. Vaya con Dios, que fray Diego no entrará más a enojar. Es menester castigarte. Esto, o que nos quite ruego el cargo de la cocina. Yo pondré en eso remedio. Aunque póngase por medio una pared diamantina, hallará su calidad por donde pueda darte cuidado. Mas, por más que haya tomado, nunca la comunidad el sustento. Sale San Diego con una alda de pan. Lindamente lo cogí, que al repitolero vi, y él pienso que no me dio. Bravos, panecillos van. Pobre de mis ojos. Deo gracias. Hoy tengo enojos. Diga dónde lleva el pan. Dios mío, ¿qué le diré? Muestre el pan, que no es bien hecho, aunque conozco su pecho y ya sus limosnas sé. Que falte para el convento. Padre, ¿qué dice? Descubra. No es bien que el pan encubra y que nos quite el sustento. Descubre la falta llena de rosas. ¿Qué es aquello? Rosas son, ¿no lo ve? Luego no es pan. No, mi padre guardián. Extraña transformación. Tome. Huela este clavel. Mire qué lindo alegría. Vaya con Dios. ¿Cuándo fui, Jesús mío, a tu vergel a coger estas flores? Pero vuélvemelas, pan, porque esperándome están tus convidados amores. ¿Qué tengo ya que pensar si a que este prodigio? El pan que guardó de mí le quiso Dios transformar en tales flores y rosas, porque no se la quitase. En esto no viese y dudase de hazañas tan milagrosas, falto sería de fe y de piadosa intención. Sale fray Tomás. La mano y la bendición vuesa calidad. Oh, mi padre fray Tomás, sea 1000 veces bienvenido. Diga, ¿en qué se ha detenido? Estuve en San Nicolás, patria de nuestro fray Diego, porque al venir de Sevilla pasé por aquella vida. Y casi sucedió luego la muerte a que yo de su padre, que ya es muerto, muy viejo y santo. Esto es cierto, porque es muy justo que dé ese fruto un árbol tal. Mas su muerte no le diga, porque no se le fatiga, que es el amor natural, y podrá ser que lo sienta. Si al padre le dio morir, y como yo, fue testigo, ¿para qué hay que darme cuenta de aquello mismo que... ¿Qué me dice, fray Tomás? Fray Diego en San Nicolás, si nunca de aquí salió. ¿Cómo? Si yo le vi a su padre consolar. De que se pudo engañar, esté seguro de mí, porque ha estado en Alcalá de años a esta parte. Creo que pudiera mi deseo de verle engañarme, si no supiera que es santo. Pues tal, crea que allí a fray Diego hablé y le vi. ¿Qué dudo si he visto tanto? Calle. Pena de obediencia, fray Tomás. Yo callaré.
hasta que informado esté. Yo sé que su reverencia hallará que esa es verdad. Digo que no lo he dudado, pero sé que no ha faltado de nuestra comunidad ni salido del convento. Fray Nofre viene y dirá cómo está. Será un milagro. Eso siento. Bien, pues con este breve repaso al milagro de las flores de Fray Diego, que es muy conocido, representado en los versos de Lope de Vega, terminamos hoy la charla. Nos vemos el mes que viene. Está anunciado la charla sobre jovellanos para el día 18, pero por problemas del Corral de Comedias tenemos que pasarla al día 25, a la semana siguiente. Os mandaremos un correo para avisarlo, pero tomad nota, por favor, que en lugar del 18 le haremos el martes siguiente, 25, la charla que Vicente Alberto Serrano dará sobre Jovellanos, otro de los grandes personajes de la historia de Alcalá. Así que hasta el mes que viene, que lo paséis bien. Muchas gracias.